versículo 2. Bueno, es un solo capítulo. Repitan conmigo. Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿De acuerdo? Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por esta bonita mañana que nos permites volver a reunirnos con gozo, con alegría, que nos has traído, Dios, después de una semana de trabajo, de afanes tal vez, de preocupaciones, pero también una semana, Dios, donde tu mano nunca nos ha dejado. Nos has permitido ver tu gracia en nuestras vidas, nos has permitido gozarnos, reír, descansar, comer. Hemos visto tu mano en nuestras sanidades, pero también en nuestras dolencias. Señor, gracias. Eres presente, eres hermoso, eres amoroso, eres increíble y te amamos. Y hoy queremos disfrutar y deleitarnos en tu palabra que nos nutre, que nos da fuerza, y como si estuviéramos delante de un buen platillo y delante de esa comida buena. Queremos comerla, Señor, queremos comer la palabra para que nos nutra en esa parte espiritual que no entendemos, pero que sabemos que es la fuerza de nuestra vida y es la que va contigo a la eternidad. Yo te doy gracias por las que estamos, por las que vienen, por las que no pueden venir por causas de salud o cualquier otra cosa, como Evangelina, que está con sus hijos, como nuestra hermana Maricruz, que va a ser intervenida mañana, o como tantas hermanas que a lo mejor, Señor, se encuentran muy lejos de una congregación y muy lejos de su familia espiritual y muy lejos de su pastor, pero no lejos de ti. Donde están, Señor, yo te pido que tu palabra caiga sobre sus vidas y las refresque, las anime, las fortalezca, las consuele y las guíe a toda verdad. Nosotras, Dios, nos disponemos a abrir nuestro entendimiento y nuestro corazón para que seas tú y solo tú la autoridad de nuestras vidas. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amadas, vuelvo a leer este pasaje precioso, tercera de Juan 1:2. Amado mío, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esta mañana quiero centrarme, sí, es un versículo hermoso, a todas nos gusta. ¿Quién no lo ha declarado? ¿Quién no lo ha entregado a lo mejor en una tarjeta de felicitación? Quienes no lo hemos escrito en nuestros mensajes que luego nos mandamos: y amada, yo quiero que seas prosperada. Es un precioso pasaje que incluso todas nosotras sabemos se ha mal manejado en algunos ámbitos y hemos hablado de estas corrientes de pensamiento de la prosperidad y como el único fin del hombre, y no es así, porque aunque la palabra de Dios habla de prosperidad, debemos entender lo que eso significa para Dios, ¿verdad? Habla de salud, habla de que prospere tu alma, ¿no? De que prospere tu espíritu. Pero esta mañana me quiero centrar esencialmente en una palabra que no es prosperidad. Si ustedes leen este versículo, podemos extraer enseñanza en puntos muy medulares. Por ejemplo, él dice amado. No es lo mismo cuando le vas a hablar a alguien que amas, que a alguien a quien a lo mejor no te importa. Entonces, desde ahí podemos ver que la intención del autor es enfatizar en que somos amadas. Cuando tú le hables a tus hijos, cuando tú le hables a alguien que por supuesto sabe que le amas, nunca pierdas oportunidad. ¿Para qué? Ratificarlo. Fíjense que hace poco platicaba con alguien a quien le iba a decir algo difícil. Les ha tocado tener que decir cosas difíciles. Y orando, y le pedí a Dios que me diera las palabras, que me diera, hermanas, hasta el tono de voz correcto, para no echar a perder el consejo. Y fíjense que el Señor me recordó este pasaje y me dijo, me inclinó, me llevó a decirle a esta hermana amada.
Y con eso no saben cómo cambió todo. Cambió todo incluso de mi manera de decir, porque no es lo mismo gritonearle a alguien si le dices amado. Desde ahí ya tú también le bajas al tono. Pero también la otra persona entiende. Y me acuerdo que después le dije, quiero que sepas que yo estoy de tu lado, que somos del mismo bando, que peleamos en el mismo equipo. A veces nos lo tenemos que recordar y se lo tenemos que recordar. Soy de los tuyos. Hey, no me desconozcas. ¿Ok? Entonces, aquí el autor, que obviamente es Juan, pero el inspirador, ¿sabemos quién es? Dios. Dice, tú tienes que recordarte y recordar que hablas al amado. Pero aquí la palabra que yo quiero destacar es la palabra yo deseo. Y tú me vas a decir, pastora, teniendo tanta riqueza este versículo, ¿a poco nos vamos a centrar en el yo deseo? Y sí, y es que les cuento que buscando, yo les hablo, hermanas, de lo que leo, de lo que vivo, de lo que experimento, y voy conociendo un poco más de Dios y su voluntad para mi vida. Y fíjense que de las cosas que más me ha hablado Dios las últimas semanas y meses es respecto a mis deseos. Ahora, cuando nosotras leemos en la palabra de Dios que nuestro corazón es engañoso, nosotras debemos ponerle un poquito más de significado a ese versículo en el sentido de decir, ¿a qué se refiere Dios? ¿A qué se refiere cuando me dice que mi corazón es engañoso? Y entonces, buscando y tratando de entender para poder interpretar la palabra y vivirla, porque eso es el deseo de nuestro corazón, entonces es decir, bueno, Señor, te estás refiriendo a que de mi corazón surgen deseos. ¿Estamos? Por lo tanto, cuando tú me hablas de que mi corazón es engañoso, ¿dónde yo me tengo que fijar? En los deseos de mi corazón donde puede estar el engaño. Y algunas veces cuando nos mandamos mensajitos, ya ves que nos mandamos mensajitos de felicitación, de cumpleaños y demás, hermanas mías, yo me he visto tentada a poner cuidado cuando le digo a alguien que tus deseos sean cumplidos. ¿Sentiste lo mismo que yo? Le hace Berta. ¿Por qué, Berta? Entonces, si yo le digo a alguien, ay, hermana, oro para que tus deseos sean cumplidos, quizá la estoy aventando a un hoyo, porque en realidad yo no quiero que tus deseos sean cumplidos. ¿Qué es lo que realmente deseamos? Que sean los deseos de Dios que se cumplan en ti. Y la pregunta que ahorita viene a nuestras vidas, ¿y qué hago con mis deseos? ¿Dónde los pongo? Entonces de eso se trata. Juan, lo que está revelando en este versículo es algo muy hermoso. Sus deseos. Y sus deseos son hermosos. Tú te puedes quedar con la promesa, que sea prosperado, pero te puedes quedar con el corazón de Juan. Y es cuando dices, qué bonitos deseos tiene esta persona para mí. Cuando tú te enamoras de alguien, Angie, te enamoras de su corazón. Y junto con su corazón, de sus deseos. Exactamente. Y de hecho, de lo que nos vamos desilusionando de las personas son de sus deseos. Cuando ves a alguien que amas y dices, ay Dios, ¿cómo? Estaba escuchando a alguien del mundo, sin Dios, sin promesa, sin palabra, y dijo cosas tan bonitas que yo dije, yo quiero oír eso en mis hermanos. Decía su hija, mi papá
que le preguntaron, ¿qué es lo mejor de tu papá? Dice, mi papá, lo mejor de él es su corazón. Y ya sabes, yo bien cristiana dije, ay sí, ni siquiera sabe lo que está diciendo, porque ya sabes que prejuzgamos. Pero me dejó con el ojo cuadrado, reina, porque dice, mi papá nunca le desea mal a nadie. Y es ahí donde ya empecé a decir, ups. Y yo sentía así como, decía, mi papá siempre está pensando bien de las personas, está buscando la manera de ayudarlas y nunca lo he oído hablar mal de alguien. ¿Vieron por qué me enojé? Que dije, parece cristiano ese señor. Cuando entre nosotros, aún siendo cristianos, podemos dudar de los deseos de alguien. Decimos, no, pues la hermanita se porta bien. Yo nunca la he visto hacer algo inadecuado. Al contrario, pero no sé cómo son sus deseos. Porque sí la he oído hablar mal, sí la he oído, no sé, hasta deseos de venganza. Y entonces es cuando empiezo a entender con lo que les he dicho, Dios, tú nos estás hablando de los deseos. Tú quieres que nos conozcamos y conozcamos a los demás a través de lo que deseamos. Mira, conocí a una joven también y tiene muchos problemas. Acaba de terminar con su novio y le dije que porque habían terminado, ya bien chismosa yo. No, quería ayudarla. Y me dijo que entre otras cosas, él estaba haciendo cosas pues no adecuadas y ella no lograba convencerlo y tenía que ver con el Facebook. Algo así como que él veía cosas que ella le decía, ¿cómo que estás viendo eso? Digo, pareciera inofensivo, ¿no? Y él le decía, fíjense la respuesta que el niño decía, el joven decía, no tiene nada de malo. Y dicen que bueno, ahí era una estira y afloje y terminaron, eso llevó a otra cosa y terminaron. Y entonces le dije, fíjate lo que te dolió, los deseos de él. No es que él ejecutara nada, porque esa era su defensa. Ay, ¿qué tiene que yo vea una chava? ¿O qué tiene que yo...? ¿No? Y efectivamente, si lo ves fríamente, no pasaría nada. Lo que ella estaba tratando de decirle es que en su corazón había algo que era corrupto, que era doloroso y que a ella le lastimaba. Aunque no lo ejecutara, lo deseaba. ¿Me están comprendiendo? Incluso le comentaba, ¿qué pasa cuando tú ves a alguien y llega tu novio o tu esposo y te dice, no pasó nada? Porque así sucede, ¿no? ¿Y cómo se defienden los hombres? O quien sea que haya hecho algo. ¿Qué dicen? ¿O qué decimos? No pasó nada. ¿Y sabes cuál es la pregunta que me tengo que hacer? No es si pasó algo, es si te creo capaz de que haya pasado. Claro, porque entonces, si no pasó, no tiene que ver con que tú no lo deseabas, sino que la gracia de Dios infinita te guardó y nos guardó y lo que sea. Hasta con unas hijas. Ay, mami, fuimos a una fiesta y yo me porté súper bien, tú me conoces, bla, bla, bla. Y la mami dice, sí, el problema no es si tú hiciste algo inadecuado, el problema es que te creo capaz. No sé si me estoy explicando. Y entonces es cuando es a eso a lo que el Señor dice que nuestro corazón es engañoso, porque nuestro corazón es capaz. ¿Se acuerdan que hemos estudiado a lo largo de estas últimas clases que nosotros no hemos hecho lo peor? ¿Por qué? Porque no hemos podido, porque no se ha dado la ocasión, no porque seamos mejores que nadie. Y si aún se hubiera dado la ocasión y hubiéramos estado en el punto de la tentación, ¿quién nos ha guardado, Yarita? El Señor. Entonces estamos viendo que hay una lucha. Y fíjense que en las próximas semanas estoy organizándome con mi esposo porque estamos muy interesados en tocar un tema con toda la congregación que les va a bendecir mucho, y tal vez van a ser los próximos meses hasta diciembre, pero va a ser muy interesante de contra quién es nuestra batalla.
Y yo creo que vamos a ir muy profundo. Pero finalmente, aquí hay una parte de la batalla. ¿Contra qué estoy luchando? Contra mis deseos. ¿Estamos o no? Porque mis deseos pueden ser mi peor enemigo. Por eso me gusta y destaqué este versículo de Juan. Cuando Juan habla y expresa sus deseos, lo que me está revelando es su corazón. Por eso dice Santiago que la lengua revela mi corazón. Cuando alguien te está diciendo algo doloroso, diabólico, mundano, no te enojas ni te dueles por lo que te está diciendo, sino que le dices, para, porque me estás enseñando tu corazón y está horrible. ¿Me estoy explicando? Y es ahí donde está la decepción, que es lo que le pasaba a esta joven. No eran las palabras de su novio, y él no tiene nada de malo. Es que ella estaba viendo a través de sus palabras lo que había en su corazón y estaba horrible. ¿Y qué crees? También cuando yo hablo de mi corazón. Y mis palabras tienen que decirme a mí lo que hay en mi corazón y me tiene que dar gusto, alegría o tristeza y vergüenza. Y algunas veces decimos, tú me motivaste, tú me provocaste lo que dije. No, mi hermana, tú no puedes, perdón la palabra, no me gusta, tú no puedes vomitar lo que no había entrado. Me explico, tú no puedes salir de tu panza lo que no te comiste. ¿Qué revela este versículo? ¿El corazón de quién? De Juan. Si te centras en que, que yo sea prosperado, ok, está bien, pero lo que te tiene que revelar es, wow, qué lindo corazón. Por eso la palabra de Dios nos gusta tanto, porque nos revela el corazón de nuestro Dios. Y por eso a Él le importa tanto lo que tú y yo hablamos, porque Él revela el corazón nuestro, que es lo que quiere Dios, que sea transformado con la palabra. Hermanas, no nuestras conductas, sí, obviamente nuestras conductas van a ser mejoradas, inclinadas al bien, pero no sin un deseo, sin el cambio del deseo. ¿Han estado frente a alguien que está haciendo algo bueno, pero que tú sabes que no quería hacerlo? No significa mucho. Lo que realmente Dios quiere es que nuestros deseos estén inclinados a Él. Así que cuando tú vuelvas a escuchar que el Señor quiere que tu corazón sea cambiado, por favor, yo quiero que entiendas, el Señor quiere que mis deseos sean cambiados. Y vamos a leer ahora, acompáñenme a Efesios. Vamos a leer en Efesios, dice la palabra de Dios. Acompáñenme a Efesios 4:22 primero. Vamos a entender qué es esto de los deseos, dónde están, cómo se administra, cómo se gestiona la vida con los deseos. Efesios 4:22 dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Hasta ahí parece que dices, ¿qué será eso? ¿Cómo dejo al viejo hombre? ¿Dónde lo boto? ¿No? Parece que está en sentido figurado, pero hace sentido. Que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ahí es donde nos da la pauta. Si nada más me quedo, Tere, diciendo, despójate del viejo hombre, no dices mucho, porque no lo puedes poner por obra. ¿Cómo te despojas del viejo hombre si vas a ir con esta carne hasta el último día de tu vida? Pero es en la siguiente parte del versículo donde está la respuesta. Dice que está viciado conforme a ¿qué? Los deseos engañosos. ¿Dónde entonces está el viejo hombre? ¿Dónde me encuentro con la vieja Laura, con la vieja Patti, con la vieja Elvira? En los deseos.
donde yo puedo detectar, donde yo puedo encontrar si he sido renovada, si ha habido cambios, si he ido avanzando, es que mis deseos están cambiando. ¿Se dan cuenta? Juan, tercera carta, la última. Está, de hecho, casi al final, antes de Apocalipsis. Era ya un anciano. ¿Y qué vemos en esa transformación después de haber caminado con el Señor y toda esta persecución y todo? ¿En dónde se ve la nueva naturaleza, la vida de Cristo? En sus deseos. Tú y yo podemos seguir caminando y vernos aquí, como se los he pedido, prosperando y siendo fieles a los fieles y fieles a la verdad. Pero si tus deseos siguen siendo iguales a la que eras antes, entonces sigues viciada y la vieja mujer, la vieja naturaleza no se ha ido y no te has podido despojar de ella. Quiero que entendamos, porque quiero llevarlas a cosas prácticas. Si no, cada una le va a hacer una interpretación. Y la Biblia no es de interpretación, la Biblia es de decir amén a lo que Él dice, no lo que yo creo que Él dice. Ahí mismo en Efesios, por favor, fíjense cómo dice en el 2:3. Dígame. Ay, claro que sí, fíjate que eso me bendice mucho. Ajá. Porque ustedes oyeron el mensaje acerca de él, saben bien cómo él manda, siguiendo la verdadera, la verdad que me enseñó. Por eso, ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando de los malos deseos dirijan su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a las personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Fíjate qué interesante. Ustedes se dirigían conforme a sus viejos deseos. Y luego hace una aplicación muy hermosa. Ya no. Sí saben que ser cristiana significa que estamos bajo otro gobierno, ¿verdad? ¿Y gobierna qué? Mi mente. No necesariamente mis actos. ¿Gobierna qué? Mi mente. Ese nuevo gobierno trastornó mi mente, cambió mi mente, sedujo mi mente, convenció a mi mente, la llevó a otro lado, y entonces mis deseos también. Y mira, Betsy, aún al grado práctico de que alguien te diga: oye, Betsy, tú antes querías cualquier cosa. A mí me ha pasado, no sé ustedes, gente que te conoció antes y te dice: oye, pero si tú antes a ti te gustaba, o tú querías tal cosa, ay, tú querías ser Miss Universo, y hasta dices: ¿no es cierto que dices, de verdad yo quería eso? O cosas incluso, Yarita, que hoy puedes, ya no las quieres. Me decía mi esposo que es muy raro esto de la edad, porque con la edad, pues obviamente vas asumiendo muchos privilegios. ¿Están de acuerdo? Junto con responsabilidades. Y entre esos privilegios a lo mejor ya tienes pues un poquito más dinerito ahorrado, ya te puedes dar ciertos permisos. ¿Y cuál es el freno? ¿Ya no quieres? Ahora que puedes, ¿les ha pasado? Ahora que puedes, que te dice tu mamá: Betsy, sal, que ya no tienes que pedir permiso como tal, sino que ya dices, como dicen los chavos, voy, vengo, ¿no? Así, que ya no tienes que avisar o todo. O nosotras, Elvira, esta edad que ya, pues dices, podría ser de mi tiempo, pues otra cosa. Ya no tienes ganas, ya no quieres. ¿Dónde estuvo el cambio? En lo que quiero. Y bendito Dios, porque le digo a mi esposo: imagínate que a tu edad y a la mía, pudiendo, quisiéramos, no, la vida loca. Cuando mi esposo era joven le gustaban los coches así muy deportivos y todo. Ustedes saben que le gustaban las motos.
Y me decía, híjole, cuando lo quería no podía y ahora que puedo ya no lo quiero. Dijo, bendito sea el Señor, que modificó el querer. Cuando dice el Señor, yo he transformado, yo voy a mover ¿qué? El querer como Él hacer. Pero por favor no le pierdan la pista. ¿Dónde está trabajando Dios, Berta? En lo que quieras. No pierdan la vista en ello. Ahí estás tú, esa eres tú, en lo que quieres. Mira, yo te puedo decir muchas cosas bonitas, porque estamos habilitadas, porque nos vamos entrenando, porque además sabemos portarnos bien. Pero de ahí a que lo que digo sea lo que quiero. Bueno, ¿no estábamos hablando hace 8 días cómo somos de confusas las mujeres? Te dicen, ¿tú qué quieres, mami? Hasta lo pusieron en un anuncio de Electra, si no me equivoco, me reí muchísimo. Cuando le preguntan, para el 10 de mayo, cuando le preguntas a tu mamá qué quiere y te dice, nada. ¿Lo vieron? Era un anuncio de Electra, decía, cuando tu mamá le preguntas qué quiere y te dice nada, quiere decir quiero todo. Así somos, ¿no? Pero ¿dónde estaba el juego de palabras en el quiero? Quiero. Ahora, acompáñenme, les decía, a Efesios 2:3, como dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, subrayen la palabra, en los deseos de nuestra carne, haciendo ¿qué? Fíjate qué fuerte, ¿quién nos mandaba? Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Cuando tú llegaste a Cristo, cuando tú llegaste a este lugar o al lugar donde hayas encontrado a tu Salvador, tú fuiste, hasta ese día, y yo, ¿quién crees que nos tronaba los deditos? La carne. ¡Qué fuerte! Hacíamos lo que la carne quería, íbamos a donde la carne quería, pero además nos sentíamos súper libres. Y nos jactábamos. Y decíamos, yo hago lo que quiero. Y nos atrevimos a pensar que era algo más. Es decir, en una ocasión usted nos enseñaba que nosotros lo achacábamos a que nuestro peor enemigo era Satanás. Así es. Y entonces decíamos, es que fui tentado por Satanás, es que fue esto. Y no, éramos nosotros. Así es. Los deseos que había en nuestro corazón. Por eso es tan importante realmente decir que muera yo para que viva él. Así es. Que muera yo, y ahí también hace sentido. Que muera yo, ¿qué quiere decir? Mis deseos. Volvemos a la palabra, ¿sí? Tengamos claro de qué estamos hablando. Sí. Totalmente. Ahora, según la palabra en Filipenses dice que todo lo bueno, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. Por lo tanto, sí hay buenos pensamientos, sí hay buenos deseos. ¿De dónde vienen? Ni siquiera de nosotros, vienen de Él. Es decir, si un día sentiste unas ganas tremendas de darle toda tu quincena a alguien, créeme, no fuiste tú. Si un día quisiste, ay, como mi hermana, que cuando le gustan los pasteles, los esconde. Y entonces sus hijos le dicen, mami, ¿y el pastel se acabó? Y lo esconde, ¿sabes dónde? Donde en el refri, en la parte de las verduras, ahí lo esconde, y luego pone brócolis y eso, y dice, como sé que nadie visita por aquí. Entonces, cuando tus deseos son, no te voy a dar, lo voy a esconder, me lo voy a comer todo, ¿eso qué fue? La carne. Ahí estás tú, es una naturaleza caída, ahí están tus deseos. Pero me llama la atención este versículo de Efesios, éramos gobernados por la carne. Nos mandaba, nos tronaba los dedos y no sabíamos que ahí estaba nuestra vieja naturaleza y que es ahí donde el Señor quería transformarnos. Acompáñeme, voy a los Salmos. Me gusta ver cómo Dios nos puede ilustrar a través de su palabra para que podamos estar apercibidas. El Salmo 38, que a todas nos gusta mucho, pero vamos a centrarnos en el versículo 9.
Dice así, Salmo 38:9. Señor, delante de ti están, ¿cómo? Todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Quiere decir, hermanas, que todos los días le colocamos al Señor delante una ofrenda que se llama deseos. Es decir, que todo nuestro corazón, con todos sus deseos, está delante de Él como ofrenda. Y les pregunto, ¿habrá deseos que huelen mal? ¿Y que no suben como olor fragante? Y fíjate, a veces no nos damos cuenta que nos presentamos delante de Él una mañana cualquiera o un domingo cualquiera, nos presentamos delante de Él y decimos, Señor, aquí está mi corazón, y lo decimos como si fuera algo muy, muy mono, muy tierno. Aquí está mi corazón. Perdóname, porque ¿qué crees? Yo sé, Señor, que mi corazón está sucio y huele feo. ¿Por qué? Porque tiene deseos ocultos, horribles. Y cuando digo deseos ocultos y horribles, me refiero a deseos contrarios a su voluntad y a los de Él. Tú imagínate que tú tienes un deseo en tu corazón de venganza. Que yo tuviera un deseo de venganza contra ti, por lo que sea, porque tienes el mismo nombre que yo. ¿Va? Deseos. Nunca lo he expresado, nunca nadie lo sabe. ¿Quién sí lo sabe? Dios. ¿Él me ama? Sí. Y yo podría esconder mi deseo como un permisito porque Él me ama y Él sabe, y ya sabes cómo hablamos, ¿verdad? Tú sabes, Señor. Bueno, les pregunto, ¿Él la ama a ella? ¿Mi deseo es contrario a su amor por ella? Y mi deseo lastima el corazón de Dios porque ella es tan amada como yo. Hermanas, yo tengo que ver en mis hermanos a Cristo. Yo no puedo odiar a alguien, no puedo enojarme con alguien, no puedo aborrecer a alguien, no puedo tener deseos de mal a alguien, porque ya lo leeremos en otro momento. ¿Se acuerdan cuando le pedía a un sacerdote, maldícelos? ¿Y qué dijo? No puedo. No puedo. Quería, pero ¿qué dijo? No puedo. Dice que los bendijo y los bendijo y los bendijo. No hay manera. Dios no puede maldecir. Y a veces nosotros en nuestros deseos le estamos pidiendo a Dios que haga lo malo, y Él te dice, ¿cómo me estás pidiendo que vaya en contra de mi hijo amado? Primero te doy una zarandeada a ti. Todos lo sabemos, el Señor Jesús, su oración era que se amen. ¿Qué nos hace pensar, hermana, que mi deseo es el de Él? Decía un pastor y me gustó: cuando tengas duda de que si tu deseo honra a Dios o es santo o es correcto, solo piensa si podrías pararte frente a la congregación y decirle a la congregación, ayúdenme a orar por esto. Y si tú dices, ay, ¿cómo les voy a decir? Entonces quiere decir que tu deseo no es santo. Ayúdenme a orar para que le caiga un rayo a... Ayúdenme, hermanos míos, ayúdenme a orar para que yo tenga un coche del año. ¿Por qué habrías de necesitar un coche? Ayúdenme, hermanos, decía un pastor, ¿cómo me acuerdo? Dice, a veces hablamos nada más porque tenemos boca. Dice, orando por un hermano que quería que su negocio fuera prosperado. Y dice, y de repente otro hermanito está con él ahí poniéndole mano, Señor, que prospere. Y se le ocurrió al pastor preguntar, ¿y de qué es su negocio? Dice, es una funeraria. Entonces, para que su negocio fuera prosperado,
morir un chavo. De verdad, hermanas, a veces no entendemos, no revisamos lo que creemos, lo que deseamos. A veces hasta para nuestros hijos. Señor, dale otro puesto y que tenga más. Y el Señor casi nos hace, ¿de verdad me estás pidiendo eso? ¿No te das cuenta? Una vez platicando con el Víctor, que me cae súper bien, pastora, yo no sé qué escoger. Y le dije, qué bueno, eso es bueno. Dice, de verdad no sé. Por este lado está de verdad todo padrísimo, pero por otro lado digo, ¿será lo que Dios quiere? ¿Por dónde sedujo el diablo a Eva? Por los deseos. Somos frágiles ahí. Lo que desean tus ojos no necesariamente es lo bueno. Lo que desean tus manos no es lo bueno. Lo que desea no. Es engañosa la naturaleza. Por eso tenemos que movernos del yo quiero. Ay, ¿cómo deseo? Ya no me preguntes qué deseo. Y ya no nos hagamos esas preguntas. Ni siquiera entre hermanas. Porque entonces vamos a despertar a la leona dormida que todas llevamos dentro y que es una insaciable. No, bendito Dios, y mi oración es que tus deseos sean saciados en Él y que tengas cada vez menos deseos tuyos y más los de Él. Que en tu hablar y en mi hablar se exalten los deseos de Cristo, no los nuestros. Que podamos volver a un nuevo lenguaje entre nosotras y decir, mira, yo antes quería esto, pero ahora, que incluso cambien los deseos para con tus hijos. Mira, yo antes quería que fueran famosos, ricos. Ahora digo, yo deseo que sean prosperados en su alma. Yo deseo que conozcan, que le teman a Dios. Esos deseos, pero no de dicho. Este es el problema, que los decimos, pero en el fondo con nuestras manos estamos procurando otros deseos. Porque en el fondo no nos importa que no vengan a la congregación, que no lean la palabra, pero que no falten a la escuela. Entonces hay una contradicción. Y entonces la pregunta que nos hace el Señor hoy, a todas nosotras, ¿de verdad lo deseas? ¿O estás en un punto de honestidad en que puedes decir, todavía no lo deseo, pero quiero desearlo? En un punto de honestidad. Muchas veces a mí me tocó enfrentarme a la realidad de que yo quería que mi esposo, antes cuando él no conocía al Señor, Señor, que venga a tus caminos, que te conozca. En el fondo mi deseo era que fuera un mejor esposo para mí. Y yo lo disfrazaba de que yo quería que lo conociera a él. Es bien difícil ser sincera. ¿Cuántas de nosotras no deseamos en tiempo pasado o aún ahora que alguien se convierta a Cristo? No necesariamente porque le amamos a esa persona, sino porque decimos, si se convierte ya la hice. Si se convierte deja de fumar. Si se convierte deja de tomar. Si se convierte va a ser buen proveedor. Si se convierte a mí me va bien. Deseos ocultos. Por eso aquí en este salmo dice mi suspiro oculto. Es decir, mi palabra va a decir mis deseos, Señor. Pero cuando termino de suspirar, Él dice, ahí está tu deseo verdadero. Lo volvemos a leer. Señor, delante de ti están todos mis deseos. Ojo, ahí no necesariamente te pongas palomita. Revisa. Y luego dice, y mi suspiro no te es oculto. ¿Por qué se suspira, Yarita? Pues por lo que realmente deseas. Cuando ves a alguien que está calladito, y de repente le hace y le dices, ¿cuánto por lo que estabas pensando? Es cierto. Sí, tu deseo estuvo claro. Señor, mi corazón, que le vaya bien a la hermana. Y lo hace.
Y dice el Señor, eso es lo que oí. Ese es tu deseo, por lo que fue tu suspiro. O sea, sí que le vaya bien, pero que tropiece aquí en el altar y se le olvide la letra de la canción o qué sé yo, no sé. Salmo 140, por favor. Salmo 140, versículo 8. ¿Dónde hay una lucha entonces, hermanas? Nuestros deseos. Y fíjate lo que le dice. No concedas, oh Jehová, al impío sus deseos. No saques adelante su pensamiento para que no se ensoberbezca. Les vuelvo a preguntar, ¿es bueno decir y orar por alguien siempre que tus deseos sean concedidos? No. Aquí el salmista habla del impío, o sea, alguien que no conoce a Dios, pero aún de los que conocemos a Dios. No, Señor, no sea como ella dice, no sea como ella quiera, no sea como yo quiera. Somos engañadas. Tenemos una lucha con la carne que no vencemos. Que sea como tú quieres. Gálatas, por favor, Gálatas 5:16. Ahora que vamos a empezar en esta nueva serie en Gálatas, les pido, por favor, un hermano le habló a mi esposo y le dijo, pastor, ¿con cuál vamos a empezar el domingo? Y le dice, Gálatas. Ah, qué bueno, porque voy a leerlo. Me encantó. Me encantó, dije, esos son, como que, ya ven que de repente decimos, ya tendríamos que haberlo leído, ¿no? Para estar, ¿qué? Más familiarizados, más cómodos. Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos ¿de qué? De la carne. Ojo, mis hermanas, los deseos de la carne ahí van a estar. Vas a querer lo que vas a querer. ¿Sí o no? Alguien que está a dieta, no es que ya no le gustó, nada más le hace así. Ya no. Ay, ya no te gusta ¿cómo no me va a gustar? Pero no satisfago. ¿Cómo? No satisfago, no le doy a la carne lo que me pide, no la nutro, porque acuérdate, la carne no se convierte a Cristo, nunca. A la carne no se le evangeliza. Está fuerte. Así que si hay alguien en tu familia hueso duro de roer, más hueso duro de roer es tu propia carne. No se va a evangelizar, no. Pero, si yo hago crecer al Espíritu, obedezco al Espíritu, nutro al Espíritu, la carne se va a debilitar. ¿Amén? ¿Qué estamos buscando? Debilitarla. Que sea más débil que mi espíritu. ¿Y cómo voy a hacerlo? No obedeciéndola, no satisfaciendo lo que me pide. Recuerda, cada vez que quieres lo que quieres, oye este chasquido. Y dirían los chavos, ¿y a quién le gusta que le manden? Pues eso espero. Que cuando oigas a la carne hacerte así, tú le digas, este cuerpecito solo tiene un dueño. Amén. Y se llama a Jesús. Y la carne te va a decir, odia, no perdones, no le digas, no cedas, no te dejes, te ofendieron, te lastimaron, no te quieren. Pero te está haciendo así. ¿Y tú qué le vas a decir? Aquí ya no mandas tú, hay un nuevo gobierno, como en las tiendas que dicen nueva administración. Amén. Aquí mismo en Gálatas, por favor, vamos a ver mucho de Gálatas, pero en el 5:24, ustedes saben que en el capítulo 5 vienen los deseos de la carne, los deseos del Espíritu. Dice el 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado ¿qué? Ojo, por favor, que todo haga sentido. ¿Qué crucificamos? La carne, que ya no se han sentido figurado. Ay, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. ¿Qué es eso? ¿Sí? ¿Sí me entiendes allí? Definiciones exactas. No ambigüedades. Concreto. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, que he crucificado
¿Qué crucifiqué? La carne y sus deseos, y me gusta, dice, y sus pasiones. Porque ¿cómo? Porque ya no es deseo nada más, pasiones. ¿Y dónde está la palabra que las une, pasión y deseo? En Santiago, cuando dice concupiscencias. Entonces, cuando tú leas la palabra concupiscencia, es una mezcla entre deseo y pasión, y agárrate. ¿Sí me entiendes? Si tú le pegas a mis concupiscencias, es decir, que un día sea yo tentada en eso, y a ver si la semana que entra podemos platicar, vayan pensando, ¿en qué áreas, con qué cosas tú serías muy tentada? Porque cada una es tentada en distintas formas. Entonces habría que saber con qué me puedes tentar a mí y con qué no. Hay cosas que para ti no son tentación y para mí sí. Pero si yo las conozco, entonces soy fuerte. Amén. Creo que hemos terminado, faltan muchas cosas, quiero decirles más cosas, pero quiero terminar nada más. Cuando el Señor Jesús dice, no lo busquen, en Juan 17:24, Padre, aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy, ¿dónde están los deseos de Jesús? En el quiero. Quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y dice en el 14:36, versículo que todas conocemos en Marcos, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Quién también luchó con tus deseos? El Señor. Oramos. Padre, te damos gracias por esta clase hermosa, por cada una de mis hermanas, por esos corazones, Dios, que fueron seducidos al entendimiento y a la verdad. Y yo sé, Dios, que pondremos atención, que estaremos apercibidas de esos deseos que nos llevan a cometer y nos llevan cautivas y que nos llevan a cometer tantas atrocidades y desviaciones a tu conocimiento. Te pido, Señor, que podamos hacer sentido en nuestras vidas sobre lo que quiero y que nuestras oraciones también impacten lo que queremos y no solamente lo que hacemos o lo que decimos. Que podamos ser transformadas desde ahí, Señor. Que lo que antes queríamos, hoy lo aborrezcamos y que hoy queramos lo que tú quieres para nosotros. Que amemos lo que tú quieres y que tu voluntad sea nuestro anhelo y nuestro deleite. Gracias te doy, Señor, por esta palabra y por el beneficio y la transformación que va a traer a nuestras vidas. En el nombre precioso de Jesús te alabamos. Amén y amén. Gracias, hermanas.